Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar sobre las características de las teorías en enfermería, así que pues vamos a comenzar. En enfermería existen teorías, ¿ok? Y estas teorías se van a estar aplicando también en la práctica. Nosotros en la universidad o cuando nosotros estamos estudiando enfermería tenemos la materia de teorías y procesos de enfermería. Es una materia consolidada que va más allá que la propia práctica. ¿Por qué? Porque en esta materia se ve mucha clasificación, mucha característica de las propias teorías que nosotros vamos manejando en enfermería durante la práctica clínica. Y en este video te voy a resumir las características y algunas clasificaciones que nosotros en enfermería tenemos. Así que pues vamos a comenzar. Recuerda que esta información está sacada de Fundamentos de Enfermería de Eva Reyes, justamente este libro. Esta es la segunda edición. Recuerda que ya salió la tercera edición y a ver si nosotros lo podemos conseguir para ti y de esta manera hacer la comparación entre este libro y el nuevo que acaba de salir. Características de las teorías de enfermería. Definición de teoría. Es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que proyectan una visión sistematizada de los fenómenos mediante el diseño de interrelaciones específicas entre los conceptos, con el fin de descubrir y explicar y predecir el fenómeno del cuidado, referenciado justamente a Tomei de 1989. Esa es una definición de una teoría un poquito abstracta, ¿ok? Porque nosotros le podemos colocar muchos significados a este tipo de concepto, ¿ok? Hay muchos conceptos de teorías, pero a lo que yo voy justamente enfocado en enfermería, como aquí lo dice, es que es una visión proyectada sistematizadamente. De esta manera, nosotros podemos observar algunos cambios, proponer una teoría para el cuidado, ¿ok? Supongamos que se están realizando muchas intervenciones en la práctica clínica y un enfermero o una enfermera quiere proponer una nueva forma de realizar la intervención mediante pasos tal vez distintos o un poco más rápido, que su técnica sea más rápida. Bueno, él va a formular una teoría. En teoría, si yo realizo esta intervención de esta manera, tendría que darme el mismo resultado. Esa es una teoría. Cuando nosotros demostramos que la teoría es acertada, es decir, que lo que yo propuse es cierto, se convierte en un modelo a seguir. Y eso, ya como tenemos una evidencia de que sí funciona, se convierte en enfermería basada en evidencia. Investigación quedaría más que así, ¿ok? Eso es como más enfocalizado a la que es definición de la teoría. Las características de las teorías, que en este caso es el tema principal. Las teorías de enfermería deben ser lógicas, relativamente simples y generalizables, estar compuestas por conceptos y proposiciones, relacionar conceptos entre sí, proporcionar bases de hipótesis verificables, ser consistentes con otras teorías, leyes o principios válidos, describir un fenómeno particular, explicar las relaciones entre los fenómenos, predecir o provocar un fenómeno deseado, ser útiles para orientar y mejorar la práctica profesional. ¿Hay algún libro que te explique cómo hacer todo esto? La verdad es que no, pero justamente el día de hoy te subí un TikTok sobre la aspiración o no en la inyección intramuscular. Muchos tienen las teorías de que si no aspiras vas a provocar un efecto secundario, un efecto adverso. Otros dicen que si no aspiras no vas a provocar nada de ello, pero todo es una teoría, son teorías, aún no se demuestran. Entonces, en la teoría, cuando formulas una hipótesis de acuerdo y generalizando estos dos conceptos, por ejemplo, de inyección intramuscular y apartado justamente lo de la aspiración de secreciones, cuando estos dos conceptos se juntan, formas la teoría, tienes una hipótesis. Y esta hipótesis la tienes que demostrar, ¿ok? Bueno, más que nada que demostrar, la tienes que hacer para demostrar que estás en lo correcto o también no estás en lo correcto. ¿Ok? Entonces, esas son como teorías que nosotros tenemos sobre ciertas situaciones en la práctica clínica y no solamente en la inyección intramuscular. Si tenemos la teoría de que una traqueotomía implica que la calidad de vida de un paciente disminuya, esa es mi teoría. Para que pueda acertar esa teoría, tengo que realizar investigación. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que la traqueotomía puede disminuir la calidad de vida de mi paciente. Si yo la demuestro, voy a hacer, en primer lugar, aparte de un gran avance en enfermería, voy a demostrar que mi teoría
es verdadera, se convierte en un modelo y ya como tengo una evidencia de que mi teoría es cierta, se convierte en enfermería basada en evidencia. Así de sencillo, ¿ok? Y las características de las teorías son estas como tal, las que tú tienes en la diapositiva, ¿ok? Por si quieres hacer algún apunte. Ahora, tenemos diferentes niveles de desarrollo en las teorías, ¿ok? Va dependiendo del nivel que nosotros vayamos a desarrollarla. Por ejemplo, una metateoría, que vendría siendo el primer nivel de desarrollo, se centra en aspectos generales, incluyendo el análisis del propósito, el tipo, propuesta y crítica de fuentes y métodos para el desarrollo de la teoría. Es decir, que aquí yo lo voy a hacer más generalizado. Voy a identificar principalmente las fuentes, los métodos para poder lograr hacer mi técnica. Estas metateorías sí son muy importantes porque de esta manera hacemos que las personas estén un poquito más actualizadas justamente en la crítica de fuentes y métodos. Ahora voy a tener el metaparadigma. Son de contenido abstracto y de ámbito general. Intentan explicar una visión global útil para la comprensión entre conceptos y principios claves de cada paciente. Por ejemplo, la teoría general de enfermería de Orem o el modelo de adaptación de Roy, que como tal son teorías que son más englobadas al cuidado del paciente, pero no en un individuo, sino tal vez en una comunidad o incluso en una población bastante extensa. La teoría general de enfermería de Orem es algo un poco abstracto en comprender porque no todas las personas van a incluir en esta teoría, ¿ok? Pero por ejemplo, la teoría de adaptación de Roy justamente es de manera general y abstracta, pero no te dice cómo es que todas las personas se tienen que adaptar, porque todas las personas se adaptan de diferente manera. Entonces, es de forma abstracta, generalizada, pero no es focalizada a un individuo, sino simplemente a una población específica. Ahora tenemos teorías de medio rango. Tienen como objetivo fenómenos o conceptos específicos, tales como el dolor y el estrés, que son de hábito limitado, pero suficientemente general como para estimular una investigación. ¿Por qué? Porque tú tienes dolor, tienes estrés, se te aplican las mismas intervenciones que a muchos pacientes. Entonces, como ya es focalizada, sí podemos ahí meter algo de investigación o teoría, porque a partir de esto, si a ti, conforme a una investigación, salió que a lo mejor, supongamos, eres un paciente. Volvamos con la inyección intramuscular. Eres un paciente que se le ministra una inyección intramuscular sin aspirar. Entonces, si yo no aspiré y coloqué la inyección intramuscular y no pasó nada, yo no observé algún efecto adverso, algún efecto secundario, entonces eso lo puedo aplicar con otra persona con la misma intervención. Y a partir de esto, como ya hice investigación focalizada contigo, lo puedo hacer con otra persona y con otra persona y con otra persona. Y a partir de esto puedo sacar evidencias un poquito más acertadas sobre el aspirar o no aspirar en una inyección intramuscular. Todo esto en teorías de medio rango, pero voy a tener el siguiente, que son las teorías empíricas. Se dirigen al objetivo deseado y las acciones específicas necesarias para su realización y son definidas de forma libre. Aquí, como es empírico, lo podemos hacer de forma más teórica, no en el ámbito clínico, ¿ok? Ahora, la relación entre la teoría y la práctica de enfermería. Ya te la he explicado ahorita en los últimos minutos, pero a ver, si yo tengo la teoría de que una intervención no funciona, para probarlo tengo que practicarlo, es experimentarlo. La teoría de que, volvemos, que la traqueotomía disminuye la calidad de vida de los pacientes. Si yo investigo, esa es mi teoría. Si yo como tal, mi hipótesis, la experimento, entonces voy a tener un resultado positivo o negativo. Y a partir del resultado voy a identificar si mi teoría era cierta o no, ¿ok? Que posiblemente a lo mejor esté equivocado y digan, no, pues la traqueotomía no disminuye la calidad, es un tratamiento a lo mejor para ayudar a mi paciente a regular una ventilación artificial, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo lo puedo comprobar? Mi hipótesis, experimentándolo. Y de acuerdo al resultado, yo lo que voy a hacer es irla haciendo, seguirla haciendo o ya no. Y eso ya es investigación, ¿ok? Teorías como tal se basan en muchas cuestiones de investigación. Las teorías incluso más antiguas que tenemos, por ejemplo, es con Florence Nightingale, que a pesar de que a lo mejor era una enfermera clínica, hizo una completa investigación acerca de la teoría del entorno, teoría de la higiene,
y la teoría también incluso un poco de la adaptación de las personas en espacios que a lo mejor no eran tan higiénicos. Estas teorías obviamente tienen un momento de estudio y de esta manera se tienen que decidir si sí aplican o si no aplican. Voy a tener clasificación de teorías y a partir de esta clasificación van a haber enfoques. Muchas teóricas en enfermería han enfocado sus teorías según esta clasificación. Por ejemplo, tenemos según al enfoque. Teoría de necesidades se enfoca en lo que las enfermeras hacen. Sus principales exponentes son Dorothea Orem y Virginia Henderson. Por ejemplo, tenemos otro tipo de necesidades, sí, Mallory Gordon, patrones funcionales, tiene algo que ver con las necesidades de las personas. Entonces, entrarían estas teóricas justamente en la teoría de necesidades. Teoría de interacción se dirige a ver cómo la enfermera realiza o conduce un cuidado. Sus principales exponentes son Imogen King, Patterson y Cedral, que es cómo la enfermera se relaciona con el paciente. Ahora tenemos teoría de resultados. Se centra en los resultados del cuidado y en la naturaleza del receptor del cuidado. Sus principales exponentes son Dorothy Johnson, Levine, Martha Rogers y Sor Calista Roy. Por ejemplo, teoría de resultados. Voy a tener según a la visión del ser, que es organicista y también mecanicista. Las teorías organicistas son aquellas teorías que buscan la persistencia y son representadas por un enfoque cerrado en sistemas, es decir, ellas más que nada defienden las teorías antiguas con que se deben de seguir haciendo, a no ser que salga una teoría más actualizada que inhiba las anteriores. Es decir, mi teoría, por ejemplo, ponemos con inyección intramuscular. Seguimos con una inyección intramuscular que todos estos años te han dicho que debes de aspirar. Pero si alguien llega y mediante una investigación te dice que la aspiración no es necesaria, rompe esa teoría organicista y de esta manera se convierte en una nueva teoría. Y obviamente todas las enfermeras tienen que aplicar la nueva teoría porque es lo más reciente. La mecanicista son teorías que están ubicadas en la búsqueda de cambio, dinamismo y totalidad representadas por el enfoque de interacción, lo que te estoy hablando ahorita mismo. Digamos que la organicista tenemos que seguir como tal un enfoque desde un principio y la mecanicista buscan el cambio, así de sencillo. Ahora voy a tener de acuerdo a su nivel de complejidad y su nivel de abstracción, ¿ok? De hecho eso lo comentábamos un poquito atrás. Las filosofías son amplias y abstractas, difíciles de demostrar y generalizables en la práctica, pues especifican las definiciones de los conceptos del metaparadigma en todos los modelos conceptuales de la enfermería, como por ejemplo Nightingale, Weidenbach, Henderson, Abdellah, Ha, Watson y Werner. Son abstractas, quiere decir, y son generalizables. Quiere decir que no todas las personas se van a adaptar a este tipo de teorías. Son filosofías porque a partir de esas filosofías van a salir más teorías focalizadas al individuo. Solamente te hablan que la teoría de la higiene es de que si debes de tener higiene, el paciente no debe tener ningún problema con alguna patología, alguna infección, antes llamada infección nosocomial, en este caso son enfermedades asociadas a la salud, pero no te dice cómo. Las focalizadas ya te van a decir cómo debes de mantener una higiene. La filosofía te dice, mantén una higiene, pero las focalizadas te van a decir cómo hacerlo. Grandes teorías. Son casi tan amplias como los modelos y las filosofías de enfermería en la cual se derivan. Sin embargo, esas proponen algo que es verdad o demostrable como la teoría de adaptación de Roy, la cual ve a la persona como un sistema de adaptación, y otro ejemplo es la que desarrolla por King sobre la consecución de los objetivos. De grandes teorías. Adaptación de Roy. Todos los individuos se van a adaptar a algún entorno. Y de acuerdo a este entorno, a esta adaptación, va a haber su mejoría. Eso es aceptable. Y eso es cierto y es demostrable. Pero aún no te dice cómo es que las personas se tienen que adaptar. ¿Me entiendes? Eso es cierto, es una gran teoría. Pero hay, ¿cómo te diré? Hay modelos que se basan en esta teoría que ya son focalizadas y te dicen cómo es que la persona se adapta. ¿Ok? No como las filosofías que son
filosofías, son teorías de enfermería que nosotros sabemos en subconsciente que sí sirven, son generalizables, son abstractas, pero también no tienen un modo focalizado. Tenemos teorías de nivel medio. Estas se centran en un tema más concreto, ubicado de manera especial en la atención de aspectos como el estado de salud, grupo o edad de la persona sujeta al cuidado, ámbito en el cual se desenvuelve la práctica y las intervenciones de enfermería. Esos ejemplos de esas teorías las desarrollan por Peplow, Orland, Travelley, Leininger, Pender, Peirce, Adam, Newman, entre otras. Son ya focalizadas en el cuidado y en la práctica profesional. Por ejemplo, tenemos que Peplow, por ejemplo, esta teoría o esta teórica se basa mucho en la cuestión de psiquiatría. Pero ya su teoría ya te dice un enfoque a psiquiatría, ya te dice un grupo de pacientes en donde va directamente esta teoría y te dice cómo realizar intervenciones de acuerdo a su teoría, pero ya están enfocadas. Por ejemplo, Leininger, su teoría es por la enfermería transcultural. Por ejemplo, que te voy a traer videos de teóricas de enfermería para que también aprendas y te las aprendas así como yo. Leininger va para la enfermería transcultural. Ya va focalizada a ciertos tipos de individuos, así como un Peplow, ¿ok? Entonces, todo esto lo estamos viendo y clasificando de acuerdo a las teorías. Ahora, esto es fundamentos de enfermería. Esto, hay una materia, como te dije, aparte que te puede enseñar y te puede decir todo esto. Pero yo creo que en fundamentos de enfermería, aparte de enseñarte las técnicas que te he enseñado en esta sección, también te voy a implementar teóricas en enfermería, porque he descubierto que muchos pasantes, muchos estudiantes de enfermería aún no se graban las teorías de enfermería ni sus metaparadigmas de cada teórica, persona, salud, entorno y enfermería. No lo saben. Entonces, ¿te parece que implementemos un poco de historia con teorías de enfermería? Si quieres eso, déjame aquí en los comentarios. Y pues nada, sería el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas repasado algo con todo esto. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.